Bueno, ahora sí, vamos rápidamente entonces a este sistema de coaliciones. Acá encontré toda la documentación. Esto está publicado en Libertas. Está publicado en Libertas. Fíjense lo que dice acá primero esto, ¿no? Frente Amplio, invitado por el Partido Socialista, creo que se llama Unido Venezolano, una cosa así, de Maduro a elecciones. O sea, el Partido Comunista disfrazado con este nombre, ¿no? Invitado por el partido de Maduro, el Frente Amplio acompañará elecciones en Venezuela y hará informe tras resultados. ¿Se dan cuenta que está alineado el Frente Amplio? Venezuela con este régimen que tiene censurado a la oposición, que le gana por robo, que dan, bueno, las encuestas, todas las consultoras dan que el 75% hubiera votado por Corina Machado, la censuró, pusieron a otro líder, también lo censuró, ahora hay otro líder, y quedan como prácticamente dos expresiones políticas paralelas, pero quien detenta el poder político, el poder institucional, el monopolio coactivo de la fuerza es el gobierno totalitario de Nicolás Maduro, que es el gobierno totalitario del proyecto Foro de San Pablo y del comunismo internacional instalado del Foro de San Pablo, con el modelo socialismo del siglo XXI que instala todas sus premisas doctrinarias, es decir, todo su esquema ideológico en el año 2005 con Hugo Chávez. Pero por acá tenés lo que se dice en Libertas, esta nota publicada en el día de ayer en nuestro portal digital. Acá tenés precisamente, mirá, la imagen del excelente diseño que tiene Libertas. Tenés inicio, en dónde estamos, está nuestro programa, contacto, definiciones, misión y visión, noticias, encontrás en nuestro portal digital, plataforma educativa, objetivos, Libertas en América. Y acá tenés, bueno, la lista de las novedades, lo último que se ha publicado: populismo, el enemigo a las puertas, la concentración de medios y la democracia, lo que desarrollamos ayer y antes de ayer como entrega periodística, sistema político e instancias electorales, la comunicación digital y las redes sociales, lo compartimos ayer también con ustedes, coaliciones políticas como actores políticos y sociales. Tenés acá el programa en donde estamos, Libertas en Argentina, Libertas en Paraguay, el Twitter o el X ahora de en donde estamos, acá tenés todo nuestro dominio. Y vamos a esta nota que es la última publicada, que se intitula Populismo, el enemigo a las puertas. ¿Mm? Traducción del griego al español con utilización de inteligencia artificial para fines de divulgación, por tanto, sin valor oficial. Antonis Papakostas, Spyros Blaboukos. Es la traducción de una nota de este especialista griego. Epicenter es una red independiente autorizada de 10 think tanks, 10 think tanks europeos. Los think tanks son organizaciones que plantean a través de redes, de portales digitales, una usina de pensamiento crítico. Pueden funcionar como fundaciones, como asociaciones civiles, crean foros, convenciones, para ir generando masa crítica, pensamiento crítico, desde un núcleo de intelectuales y científicos que formulan una visión del país, del mundo, en temas institucionales, en sistemas de gobierno, modelos de Estado, etc. En este sentido, esta think tanks, en colaboración con el Centro Sueco de Investigación y Análisis Timbro, publicaron hace unas semanas el estudio anual sobre el populismo en Europa, Populism Index 2024, con el objetivo de investigar y desarrollar este fenómeno. La clasificación en partidos populistas y antiliberales se basa en el análisis de sus posiciones políticas y su retórica, ya que obviamente ningún organismo político se define en estos términos. Claro, no se funda un partido político, una coalición y te dice, nosotros somos marxistas antiliberales. Lo vas a ver en la retórica, en la narrativa y en la acción política. Los partidos son categorizados como populistas si su retórica se centra o tiene fuertes referencias al conflicto entre el pueblo y una élite corrupta. Claro, instalan eso. Si te plantean que hay una élite corrupta, en muchos casos es real, las hay, pero si hay un conflicto entre esa élite y el pueblo
Y el común denominador de esa retórica a través de los años, es decir, a través de los lustros, a través de las décadas, siempre es el mismo, obedece a una doctrina. Ya están instalados de modo pétreo en esa doctrina populista, mientras que en el campo económico se oponen a cualquier forma de economía abierta, como la guerra que le están haciendo el modelo abierto de Milei ahora, por ejemplo. Y también, como Milei predicó mucho contra la casta política, lo han incorporado a la taxonomía de un movimiento populista. Pero en verdad no es populista, es un movimiento radicalmente liberal, que plantea una economía abierta, una economía de competencias y que esté protegida por un régimen legal que obedezca al orden jurídico de la Constitución argentina. Y sacar, por supuesto, presupuestos superfluos, gastos superfluos del Estado. Los partidos se clasifican como antiliberales y autoritarios si apoyan abiertamente ideologías no democráticas, como el marxismo-leninismo, como el fascismo o el nazismo, o si han mostrado voluntad de violar los principios democráticos durante su gobierno, como fue el caso de Fidesz en Hungría, o por ejemplo PiS en Polonia, y el movimiento por una Eslovaquia democrática en Eslovaquia. Acá en Uruguay, Frente Amplio. Es decir, legislaron modelos jurídicos legislativos antiliberales y autoritarios. La fuerza de estos partidos en Europa hoy es notable, ya que reúnen alrededor del 27% de los votos. Este porcentaje se ha mantenido estable en los últimos años y vemos un aumento impresionante de su influencia después del año 2000, cuando su poder se duplicó en el electorado. Y todas estas fuerzas antiliberales, estos partidos antiliberales, autoritarios, populistas, son prácticamente de izquierda en su mayoría y algunos también de extrema derecha, como pasa en Hungría y como pasa en Turquía también. En particular, los partidos de estas características, provenientes del ámbito de la derecha, tenían un porcentaje de alrededor del 5% a finales de la década del 90, mientras que ahora este porcentaje casi se ha triplicado y asciende alrededor del 15%. Pasa con Hungría, pasa con Bielorrusia, pasa con Turquía, y hay también derechas populistas o extremas derechas. Lamentablemente, Vox en España se ha ido hacia este espectro. Por otro lado, la influencia de organismos políticos de izquierda, con características similares, se mantiene estable, ¿no? Es decir, hay un gran conglomerado de organismos políticos de izquierda con estas características populistas autoritarias, antidemocráticas y antiliberales, es decir, de perfil marxista-leninista, que se mantiene estable. La consecuencia de este aumento de influencia de estas fuerzas, bueno, son múltiples, son múltiples. En primer lugar, hay un cambio en la agenda política que impacta a nivel mundial, porque son los países centrales del mundo. Lo que pasa en Europa pasa en el mundo, lo que pasa en Europa y en Estados Unidos pasa en el mundo. En primer lugar, hay un cambio en la agenda política, ya que las cuestiones planteadas por estas fuerzas afectan las prioridades políticas y obligan a otros partidos a adaptarse y en ocasiones a adoptar la misma retórica para limitar las fugas electorales y las pérdidas de poder. Acá podemos hablar de un contexto. Tenemos un contexto histórico político que explica las relaciones e interrelaciones de los partidos políticos. Se lo ve claramente esto en España. Hay una fuerza populista, autoritaria, de perfil marxista, como es el PSOE, y todas las izquierdas que son de una raigambre marxista-leninistas alineadas en las Cortes españolas, es decir, en el Poder Legislativo, que llevaron a que un porcentaje del Partido Popular Español se volcara hacia ese llamado progresismo o esas líneas de conducta política también marxistas. Y hay un sector, que es el que lidera Isabel Díaz Ayuso, que no se plegó a ese acomodo político, a ese oportunismo o a esa coyuntura, sino que sigue fiel a los principios soberanos de una, bueno, república nacional española, de una nación española que tiene fuertes principios liberales de parte de Isabel Díaz Ayuso, liberales y republicanistas. La Unión Europea, especialmente debido a la distancia geográfica y a la incapacidad de comprender la complejidad del proceso,
de formulación de políticas a múltiples niveles que se realiza en su interior, porque es un crisol de países, de pueblos, de etnias, de subregiones, también un crisol lingüístico, es una empresa política eminentemente rechazable, que estas fuerzas consideran completamente controlada por extranjeros que trabajan duro para el respectivo país y sus ciudadanos. Es como que se va haciendo inviable una verdadera Unión Europea, más allá de esta Unión Europea que plantea una unidad monetaria, un banco en sí central de esa unidad monetaria, una legislación financiera que es extraestatal y a su vez compromisos en políticas ambientales que también la han hecho extraestatal, que es contra lo que está discutiendo, por ejemplo, Giorgia Meloni desde Italia, y así también plantean esa misma discusión, pero no en calidad de primer ministro, sino que en calidad de representante del Partido Popular y como gobernadora de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También lo hace la connotada política y figura carismática como lo es Cayetana también, ¿no? De Toledo. El índice del populismo autoritario proporciona una visión general comprensiva de las principales tendencias ideológicas en la política europea, centrándose en partidos que, bueno, abogan por ideologías antiliberales y autoritarias. Aquí algunos hallazgos claves de la edición 2024 y tenés entonces toda esta nota formidable, espectacular, publicada en Libertas, www.libertas.uy, seleccionada por Santiago del Pino a través de la traducción que se hace con inteligencia artificial. Acá te darás cuenta de la importancia que tienen estos temas inteligencia artificial, que facilita un montón de tareas profesionales, periodísticas, tareas académicas y de comunicación, que hacen realmente una herramienta cada vez más imprescindible para adaptarse al ritmo de los trabajos académicos y de los trabajos de comunicación, porque de eso se va a tratar todo esto de la inteligencia artificial. Así que te recomiendo muchísimo esta nota, me parecía un interesante apéndice para destacar el trabajo enorme que se está desarrollando en Libertas desde nuestro portal digital. Así que si te parece, Maxi, vamos a otra pausa y vamos directamente a la reedición de esa nota tan importante que ha repercutido muchísimo en nuestros oyentes y también en nuestros televidentes en relación a esa falta de legitimidad del PIT-CNT y de los funcionarios públicos para llevar adelante este aberrante plebiscito contra la Constitución y el derecho de propiedad privada de parte del PICNT, nota que realizamos con el doctor Rubén Flores Daikevicius, especialista en estos temas, catedrático de Derecho Constitucional, investigador de Derecho Constitucional, con más de 22 libros publicados, y también docente de Derecho Administrativo. Quédate ahí.